También me he encontrado con mucha gente para la que no es fácil identificar qué es lo que le gusta. Hay gente que me dice, yo no sé qué me gusta. Y creo que eso es un gran problema, ¿no? El éxito de los seres humanos está un poco en encontrar de manera esa responsabilidad, digamos, para responder frente a esos retos que la vida te plantea. Todavía no sé muy bien. Yo creo que Jesús Dulce es una persona que se va un poco haciendo también en el camino. El sufrimiento, creo que el sufrimiento define mucho también lo que uno identifica o los caminos que uno quiere seguir o parar. No hay fracasos definitivos, ¿no? Ni hay éxitos definitivos tampoco. Para mí fue un éxito en muchos sentidos. El camino hacia el infierno estaba pavimentado de expectativas poco realistas. Está bueno. ¿No? No hay un único proyecto de vida y que los proyectos de vida se pueden complementar de muchas maneras con los placeres que también nos hacen felices y nos gustan, ¿no? Y quería invitar hoy a Jesús. Yo no soy de presentar a la gente con títulos y todo eso porque a mí eso no me gusta, sino que a Jesús me lo encontré corporativamente. Nuestras compañías empezaron a tener relacionamiento y por X y Y motivo terminamos trabajando proyectos de la mano y todo lo demás. Y tengo que admitir que fue hace como un mes que Jesús me invitó a tomar un café y encontré otra persona totalmente distinta que dije, no, mire, para los que creemos en algo en la vida, yo dije, me lo pusieron, la Virgen, Dios, lo que sea, me lo puso en el camino. Para los que no creen dirán que es una coincidencia, para los que creen en el azar, en la cuántica, en la brujería, etcétera. Algo pasó porque veníamos desarrollando este tema, venía pensando este tema hace unos meses y se me aparece este señor y me cuenta una historia que yo digo, tiene que estar, tiene que sí o sí estar. Entonces, muy agradecido que nos hayas aceptado la invitación, Jesús. Y cuéntanos tú quién eres. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación y te auguro de antemano, digamos, muchos buenos vientos en este podcast que arrancas, porque sé que los hilos que estás trazando, digamos, con estas conversaciones son además muy pertinentes para la sociedad en la que vivimos. ¿Quién es Jesús Dulce? Todavía no sé muy bien. Yo creo que Jesús Dulce es una persona que se va un poco haciendo también en el camino. Yo creo que puedo dar unos pincelazos de pronto de lo que quiero ser, de lo que me gusta, de lo que en este momento de mi vida estoy pensando, aspirando, construyendo. Pero también creo que soy un ser cambiante permanentemente. Entonces, que me gusta, soy una persona apasionada por ciertos temas. Me encanta la literatura, me encanta la música, me encanta mi trabajo, me encanta pensar en temas en que lo que hago como trabajo aporte a ciertas soluciones que beneficien a la gente. Soy un soñador también, yo creo, me considero una persona romántica. Tal vez por eso le apuesto como proyectos que tienen mucho romanticismo. Que de eso vamos a hablar, en el tenlo fondo, por seguro. seguramente, ya me imagino. Pero soy ante todo eso, una persona que yo creo que le apuesta a la vida, ¿no? Como a generar todo el tiempo como acciones y empeños en proyectos que en últimas le permitan a uno ir encontrando ese sentido de lo que la vida es. Un poco eso. Entonces tú decías tres cosas que me quedaron dando vueltas. Un soñador, un idealista romántico y que está en proceso de conocerse. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha sido ese proceso, esas tres cosas, esas tres variables? De muchas maneras. Yo creo que hace poco, bueno, en el café que nos tomamos hace un tiempo, ahora que lo recuerdo, me mencionaste algo del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Ahora que me estoy acordando de eso. Y realmente si uno tomara como a pie juntillas esta teoría de logoterapia de Víctor Frank, realmente cuando uno se pregunta por ese sentido de la vida, lo que dice él es que la vida es la que le pregunta a uno, ¿no? Como por el sentido de la vida. Y yo creo que ese sentido de la vida pasa por un principio
que es de esa responsabilidad que tiene uno ante responder, digamos, coherentemente ante esos retos que la vida le va planteando a uno. Uno puede soñarse muchas cosas, puede aspirar muchas cosas, puede, no sé, querer muchas cosas, pero también la vida uno lo va llevando a veces por caminos que uno ni siquiera se imagina. Y creo que el éxito de los seres humanos está un poco en encontrar de manera esa responsabilidad, digamos, para responder frente a esos retos que la vida te plantea, y cómo afrontas en esas respuestas y soluciones un proceso de autoconocimiento, en donde uno va, creo que, identificando cuáles son esas fortalezas y esos defectos o debilidades que uno tiene como ser humano en ese camino, ¿no? Entonces creo que un poco construir eso. No sé si respondí bien la pregunta que me hiciste. Sí. O si me desvié un poco, pero creo que tiene que ver mucho más con eso. Es una cosa más como de encontrar esa responsabilidad que tiene uno para el reto que la vida te pone en el camino. Fíjate que en el capítulo 1 tuvimos la oportunidad de hablar con una bióloga especializada en, me toca leer porque ese nombre no la primera vez que lo escucho, primatología. Y me contaba que ella se había especializado en eso porque los primates son la única especie de mamífero que está en constante aprendizaje hasta el día de su muerte. Y eso hace que, por ende, la construcción de un sentido de vida no sea solo algo cultural, sino que sea algo biológico, esa permanente construcción de sentido de vida. Entonces, un poco ese autoconocerse es un tema que es también biológico, porque es parte de esa construcción de sentido. ¿Qué ha sido cosas que tú has dicho que han pasado en tu vida que te han dejado decir, ok, esta ya la voy teniendo clara, esta ya la voy teniendo clara? ¿Qué es lo que te permite decir que es exitoso un proceso de autoconocimiento en esa construcción que tú vienes llevando a cabo? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, el sufrimiento. Creo que el sufrimiento define mucho también lo que uno identifica o los caminos que uno quiere seguir o parar, ¿no? Cuando uno identifica algo que le genera sufrimiento en la vida, uno empieza a determinar qué acciones quiere seguir, en las que quiere seguir marcando ese camino que te va a seguir generando sufrimiento a largo plazo, o si uno determina tomar un rumbo distinto en el que ese sufrimiento pasa a otro lugar de la existencia y uno opta por un camino completamente distinto. Eso es una cosa. La otra es identificar cuáles son como elementos vitales que a uno le generan felicidad o admiración o ese tipo de cosas. Y ahí creo que hay una tarea que uno tiene que hacer, que es encontrar también cosas que a uno le apasionen, ¿no? Hay gente que le apasiona la pintura, hay gente que le apasiona el fútbol, hay gente que le apasiona la música, hay gente que le apasiona la montaña, hay gente que le apasiona muchas cosas. También me he encontrado con mucha gente para la que no es fácil identificar qué es lo que le gusta. Hay gente que me dice, yo no sé qué me gusta. Y creo que eso es un gran problema, ¿no? También identificar qué le gusta a uno. Y creo que esos dos hitos en la vida, como la identificación de elementos que te generan sufrimiento y también aquellos que te generan placer, van marcando un poco como ese equilibrio en las decisiones que uno va tomando en esa construcción de un proyecto de vida, en el que al final te sientas tranquilo contigo mismo y encuentres como una especie de autorrealización, no sé cómo llamarlo. Y como te decía, teníamos que hablar de parte de tu historia de vida porque es el eje de estos episodios, y es dos momentos que tú has has encontrado, o lo que te da placer, como tú dices, que me parece súper interesante esa separación, esa bifurcación para poder trabajar en el sentido de vida. Y entiendo que dos de tus pasiones, que es la literatura que nos decías ahorita y la actual. ¿Por qué no nos cuentas un poquito en qué andas metido y en qué has andado metido? ¿Y cómo llegaste a eso? Yo, a ver, hay muchas cosas ahí como que rondando un poco de todas esas decisiones, ¿no? La primera es que uno en la vida estudia, luego trabaja, luego se casa, luego la gente tiene hijos, luego la gente envejece, luego se muere y la vida se acabó, ¿no? Entonces, yo cuando, digamos, el Jesús Dulce que terminó tal vez la universidad o el colegio, creo que
es una persona muy distinta tal vez a la que me imaginaría que iba a ser hoy, ¿no? Aunque mantengo obviamente cosas que son esenciales pues a la personalidad y muchas cosas, pero ¿a qué voy con esto? Que hay decisiones en la vida que uno toma porque necesita también ir avanzando en ese proyecto de vida, pero no necesariamente la vida creo que consiste ni en un solo camino, ni en una sola forma de hacer las cosas, ni en una sola decisión de vida. El trabajo, por ejemplo, es una oportunidad también de autoconocimiento. Creo que los trabajos también lo ayudan a uno a definirse si uno sabe encontrar en ellos como las oportunidades que le genera. Hay trabajos que nos gustan y trabajos que no nos gustan. Y en el marco de ese desarrollo uno debe identificar si dentro de ese universo de lo laboral también está contenido o no esos otros placeres que a uno también le generan enriquecimiento de muchas maneras, ¿no? O felicidad, o esa pulsión de placer, o muchas cosas. Y como no todo en la vida puede ser perfecto, ni todos los trabajos tienen por qué necesariamente darte, no sé, pues al que le gusta el placer fútbol, completo. Claro, pues a lo mejor trabajas en un banco, pero te apasiona el fútbol. Pues de pronto en la oficina, en el banco no puedes practicar fútbol todo el tiempo, pero a lo mejor te puedes inscribir en el equipo de fútbol del banco, no sé. Okay. Entonces a lo que voy es que creo que el reto grande con estos temas de proyectos de vida y desde lo laboral también es encontrar y entender que no hay un único proyecto de vida y que los proyectos de vida se pueden complementar de muchas maneras con los placeres que también nos hacen felices y nos gustan, ¿no? Yo recuerdo que los papás, pues uno veía antes los papás trabajaban, iban a la oficina, llegaban a la casa, pues nadie se cuestionaba si el trabajo era le daba sentido a su vida o si este trabajo me llena. Correcto. O no, si no me llena, entonces voy a renunciar y voy a dejar todo. Y no sé qué. No, los papás iban, trabajaban, ganaban un sueldo, pagaban el colegio de los hijos, pagaban el mercado. ¿No? Y cumplían un rol teóricamente biológico de ser el proveedor del hogar. Total. Y esa era su visión de vida como hombre, además, pues parado en una época distinta. Así es. Y bueno, seguramente había trabajos que eran más chéveres, como decirlo en palabras más actuales que otros. Y habrá seguramente, o habría seguramente gente que se encontraba vocacionalmente mejor con esos trabajos y otros que no tanto. Pero en últimas, los proyectos de vida no necesariamente estaban ligados, creo yo, como al ejercer una actividad u oficio específica y encontrar en esa actividad específica el sentido de la vida. Yo creo que eso es una cosa en la que yo personalmente creo que hemos ido como errando un poco en el camino, ¿no? Y entonces eso ha hecho también que encontremos o que despreciemos también muchas oportunidades que la vida nos pone en el camino desde lo laboral, simplemente porque yo creo que es que yo nací para ser, no sé, actor, pero el trabajo que me están ofreciendo es en el sector financiero y yo estudio una cosa relacionada con finanzas, entonces, pero como no tiene que ver con el proyecto de vida, entonces no voy a aceptar ese trabajo. Pues yo creo que muchas cosas no funcionan así, ¿no? Entonces, yo creo que hay trabajos que a uno le permiten conocerse, conocer también sobre las aptitudes, habilidades que uno tiene para trabajar en ciertas cosas, y esos trabajos uno puede complementarlos con muchas otras cosas que a uno también lo hacen feliz. Uh-huh. Y si en ese camino uno encuentra posibilidades de ir creciendo también con eso que a uno le gusta, pues buenísimo. A lo mejor es que la vida se bifurca y entonces empieza a cobrar más peso de pronto la literatura y a lo mejor te vuelves, no sé, un librero famosísimo y una librería maravillosa en Colombia o un gran escritor. Y como soñamos varios que estamos en este podcast. Tenlo por seguro. Tenlo que más de uno, yo sé que lo sueña. Y a lo mejor en ese momento pues te toca dejar el otro trabajo y dedicarte a los libros. Ahora te cuento, tengo otro emprendimiento que tiene que ver más con temas de flores y floricultura y otras cosas, otro tipo de cosas, arte. Pero creo que parte del ejercicio es que uno no debe ser tan radical como en la toma de decisiones también en esa construcción de proyectos de vida, porque yo dudo mucho como de las seguridades extremas,
¿no? Ok. Yo estoy 100% seguro que es que yo nací para ser lo que sé, ¿no? Pues sí, puede que sí. Pero no te cierres a ejercer otro tipo de ocupaciones y cosas que te permitan enriquecer como esa... Las abuelas eran muy sabias cuando decían, nunca digas que de esta agua no beberé. Sí. Nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? Fíjate que teníamos más temprano un artista, casualmente, artista urbano, grafitero, Sí. que además es militar. Ah, qué bien. Entonces él decía, en ningún momento se cruzaron ninguna de las dos. Fue bastante interesante. ¿Qué nos contabas que estabas metido ahora? Estoy metido ahora, bueno, yo me decías lo de la literatura. Yo tuve un proyecto de una librería durante 7 años, un proyecto bellísimo. O sea, tú ya hiciste el sueño de varios. Bueno, sí, no sé si un sueño, digamos, durante un periodo, digamos, que así son los sueños también, ¿no? Se acaban Sí. a veces. Tuve una librería durante 7 años. Creo que fue un proyecto y una experiencia de vida maravillosa. La tuve paralela a un trabajo estable, digamos, porque también el tomar el riesgo de dejar un trabajo para mí era muy fuerte y dedicarme 100%, por ejemplo, a montar un negocio sin saber. También tenía unas obligaciones financieras, tenía unas responsabilidades que asumir y pues tenía que enfrentar un poco como esas dos realidades y decidí lanzarme al tema de la librería. Terminé casi que yo trabajaba para mantener la librería muchas veces, ¿no? Entonces, como uno alimenta también esos sueños de muchas maneras, entonces, no sé, pues me endeudé, mi sueldo muchas veces se iba a pagar salarios de la librería o compras en firme de libros o arrendamientos o cosas así, pero fue muy gratificante, digamos que hoy no me arrepiento ni un segundo de esa experiencia, porque creo que a mí me llenó muchísimo haber podido realizar eso que era uno de mis grandes sueños y tener esa convivencia mucho más cercana con escritores, hacíamos tertulias literarias, conocer, digamos, la disposición de la oferta editorial, fue un enriquecimiento para mí intelectual buenísimo. Entonces, también esa es otra cosa, que creo que no hay fracasos definitivos, ¿no? Ni hay éxitos definitivos tampoco. Para mí fue un éxito en muchos sentidos y cometí errores en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces eso es una experiencia muy, muy bonita. Hoy ya no la tengo, porque también lo me preguntas al principio, ¿cuándo toma uno esas decisiones, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, bueno, esto a largo plazo a lo mejor me está generando es más un peso o un sufrimiento al final que un estímulo o un placer, pues entonces más bien tomo una decisión y entonces corto y lo cortas en cierto momento. Hoy Pero estoy... además eso es autoconocerse, ¿no? Saber Claro. cuál es el límite de algo. Sí, sí. Y por ejemplo, ahí aprendí que tenía mucho aguante también. Duré mucho tiempo con ese proyecto y tal vez no en muchos sentidos no supe cómo enrolarlo de la manera que yo hoy lo hubiera hecho, por ejemplo. Con esa experiencia, por ejemplo, hoy monté otro emprendimiento. Creo que en este caso, por ejemplo, he cometido muchos menos errores que esa primera vez. También tengo un trabajo paralelo, que es un trabajo estable, permanente y que me encanta, en el cual tú y yo nos conocemos además. Pero esto, por ejemplo, para mí es como un bálsamo también de ese emprendimiento, que tiene que ver mucho con temas como esa órbita romántica que tengo. Tal vez me encantan las flores. Me parece que Colombia es un país que no es suficientemente consciente de la riqueza que tiene en temas de floricultura. Ok. Creo que nos pasa una cosa muy parecida a lo que nos pasó con el café en cierto momento de la historia de Colombia. Yo creo que hasta épocas muy recientes, como que el colombiano se dio cuenta que el café tenía todo un universo de posibilidades. Empezamos a disfrutar el café, a saber de las calidades, cualidades que tenía el café y tal. Y creo que un poco eso pasa también con las flores. La mayoría de flores en Colombia se exportan. El consumo interno, digamos, salvo el tema de matrimonios ni eso, pues nada. Pero la gente realmente no hay una fuerte cultura, tal vez de conocimiento sobre especies, sobre con toda esa riqueza que tenemos acá, y eso me apasiona muchísimo, me parece un misterio, un universo en el que estoy también explorando y entrando,
y me encanta, repito, con experiencias aprendidas también de la vez pasada, entonces ahí estoy dándole fines de semana, requiere esfuerzo, son los sábados madrugados, no tenemos fines de semana desde hace casi un año, pero bueno, es felicidad al final de cuentas también, ¿no? Es un complemento buenísimo. ¿Y cómo haces para manejar el tema del tiempo? Porque siempre has estado con esas cosas que son lo que te da mucho placer y felicidad, Sí. paralelo con trabajos que pues tampoco creo que sean un sufrimiento, sino que son cosas que también te llenan, pero que necesitas para poder mantenerlos ambos. Y muchas veces uno dice, oiga, ¿de dónde saco tiempo? Uno mismo cuando está construyendo todas estas cosas y dice, oiga, yo quiero tener más tiempo para mi pasión, para mi hobby, para las cosas que a mí me gustan, dice, no tengo tiempo. ¿Cómo maneja uno ese tiempo? Yo creo que en la vida toca tomar decisiones que implican también sacrificar ciertas cosas, ¿no? El tiempo libre, pues uno lo puede gastar de muchas maneras también, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de la historia en el que o cada vez hay menos tiempo libre, ¿no? Para ciertos contextos, y creo que muchas veces el tiempo libre lo utilizamos muy mal también. Vivimos pegados, ¿no?, a estas cosas todo el tiempo. El año pasado tuve un momento, por ejemplo, de desconexión, de más conectar a ver qué pasa en Instagram, de redes sociales y tal. Y por ejemplo, en esos meses en los que me desconecté mucho como de redes sociales, me vino a la cabeza este tema del nuevo emprendimiento. Y a lo que voy con eso es que uno tiene muchas obligaciones durante la semana laboral, digamos, hay que cumplir con las responsabilidades del trabajo, siempre está como en una sociedad que es como convulsa, muy activa, todos tenemos que estar produciendo todo el tiempo y no una cosa como medio frenética. Y creo que los fines de semana, por ejemplo, son una oportunidad también para parar un poco, pensar, reflexionar, pensar más en uno. Entonces lo que hice fue, aunque implica un esfuerzo, porque yo los fines de semana los utilizaba pues para otras cosas también, no sé, pues, parchar más con amigos tal vez, o claro, otros planes. Entonces pues sacrifiqué unas cosas mientras que el proyecto se consolida y tal, muy seguramente después en un futuro pues volveré a retomar otras actividades que hacen los fines de semana, claro, pero en este momento decidí pararlo. Una cosa importante es que, por ejemplo, el emprendimiento solo funciona los fines de semana, ¿no? En principio. Entonces, ¿pero qué es? ¿Una floristería? Es una floristería, no funciona durante la semana porque no tenemos hoy, digamos, como capacidad de sacrificar, por ejemplo, temas laborales que tenemos durante la semana para dedicárselos al negocio. Entonces eso todavía no lo podemos hacer, y en eso nos toca ser realistas, y eso es una cosa muy importante que yo creo que toca tener también en cuenta en este tema de sentido de la vida, de proyectos de vida, y es las expectativas también, ¿no? Hay un psicoterapeuta ya, muy conocido que se llama Albert Ellis, ya murió, que fue como el fundador de la terapia racional emotivo conductual, y me acuerdo que él en uno de sus libros decía que el camino hacia el infierno estaba pavimentado de expectativas poco realistas. Está bueno, ¿no? Está bueno. Y yo creo que nos pasa mucho eso. Entonces, porque además eso hace que el fracaso sea más duro si uno no prepara unas buenas expectativas. Claro. Entonces, a veces tenemos unas expectativas muy grandes sobre ciertas cosas. Muchos emprendimientos quiebran por eso también, yo creo. Se meten en unos locales carísimos, unas inversiones carísimas, unas no sé qué tal, y luego tal vez pues el mercado no le responde como quisieran, entonces el choque, digamos, es mucho más fuerte. Pero eso nos pasa con todo en la vida realmente, ¿no? Es un proyecto en el que venimos trabajando, que he hablado contigo, en que estamos este año, por ejemplo, también tiene que ver mucho con eso, y es, bueno, ¿cuáles son las expectativas hoy de la juventud en temas de proyectos de vida, temas profesionales, laborales? Porque tal vez si mi expectativa es, no sé, ser Bill Gates en un mes, pues va el totazo va a ser muy duro. Pero también hay unos que dicen, pues yo quiero ser Maluma o quiero ser Shakira, y creen que ese camino es de un mes o de un año, y entonces también esa expectativa se encuentra con un pavimento muy duro. Y creo que esa frase de Ellis recoge muy bien esa sensación del camino hacia el infierno, porque realmente es un infierno cuando la gente se encuentra en una situación en la que la frustración es la que te controla, ¿no?
Entonces, una cosa son las aspiraciones, que eso es súper válido, y uno puede aspirar a hacer Lo que quiera, lo que claro. quiera en la vida, y hay que aspirar, o sea, hay que aspirar a superarse a sí mismo, a aspirar a ser, no sé, presidentes de compañías, cantantes, lo que quiera uno ser en la vida, pero con un principio de realidad también de autoconocimiento. Bueno, ¿yo qué puedo? De eso que quiero aspirar a ser, hoy qué puedo, qué pasos puedo dar y qué pasos no puedo dar. Entonces eso creo que Ese claro. es el punto, un poco el objetivo de estas conversaciones y de este podcast que hemos venido haciendo, Jesús, y donde nos encontramos casualmente, y es pensando en estos jóvenes que están saliendo de los colegios, que están estudiando en la universidad, que están saliendo de la universidad, que están recién egresados, cómo ayudarlos nosotros que vamos un poquito más adelante, ¿m? Cómo nosotros que ya hemos tenido experiencias, como tú que ya has tenido la experiencia de la librería, que estás abriendo otro mundo, que estás en este momento en lo de la floristería, que estás con unos trabajos, cómo nosotros desde ese mundo podemos darles herramientas y podemos ayudar para que estos jóvenes sigan en ese trabajo como a nosotros nos ayudaron, porque además un mito es que ahora los jóvenes no saben, no, todos fuimos jóvenes y todos hemos pasado por este momento. Pero yo creo que una responsabilidad es cuando uno ya pasa este momento es legar a la siguiente generación estos aprendizajes. ¿Tú cómo crees que debemos acercarnos? Bien. Bueno, me hiciste sentir un poquito viejo ya con esa pregunta. Todos. Aquí usaron ejemplos de los 90. La primera persona me habló de Super Nintendo y le entendí. Entonces me tocó explicarle a los que escuchan porque posiblemente no entendieron de qué hablábamos. Pero bueno. Menos mal me preguntaron a mí porque hubiera hablado de Atari. Ya tuviera tocado otra cosa. 90. Aquí estamos 90. Bien. Pues varias cosas. Yo creo con la juventud pasan muchas cosas y tú has tocado un punto que yo creo que es clave, que es cuando uno es joven, es muy raro pues el que sepa qué quiere ser en la vida. Eso es un cuentazo, no, que entonces que tiene que saber no ya qué es lo que quiere ser, no sé qué. No, si desde ahorita, si a mí me hubieran preguntado pues, qué quería ser yo cuando me gradué del colegio, yo quería ser arquitecto, por ejemplo, ¿no? Y casi que me meto a estudiar ingeniería industrial. Y hoy, por ejemplo, ni me veo siendo arquitecto, ni me veo siendo ingeniero industrial, por muchas razones. Y hasta digo, pues qué mala decisión hubiera sido, por ejemplo, que hubiera estudiado, no sé, esta carrera. ¿No? Entonces, es una creo que es una cosa que uno construye permanentemente, ¿no? Es lo primero. Bueno, lo que sí creo que es importante es que uno tenga medianamente identificado qué le gusta o qué quiere, a qué quiere llegar, ¿no? Eso no quiere decir que ese objetivo no cambie durante la vida. Yo te contaba en una charla que tuvimos hace unos días que recuerdo que a nosotros en la universidad cuando nos graduábamos nos ponían un poema, que es un poema de Cavafis que se llama Ítaca. Y a mí eso nunca se me olvida porque Ítaca, que además es un poema bellísimo, para quienes no lo han leído y no conocen a Cavafis, tiene unos poemas bellísimos. Ítaca es como lo que quiere decir en ese sentido pues de esa graduación que nos hacían era siempre hay que tener un norte, ¿no? Un punto al que quieres llegar, no importa si en ese camino el vaivén de las olas y del viento y los cíclopes y todo eso te atacan, te persiguen, te tumban, tal, pero sí es importante que tú en ese camino a seguir sepas que tienes un objetivo, ¿no? que está allá y al que quieres llegar. Y no hay que tenerle miedo a que ese objetivo se vaya transformando a veces en otra cosa, ¿no? Entonces esos objetivos de vida muy seguramente pueden cambiar. Tú preguntabas sobre cómo podemos nosotros como legarle también a estas nuevas generaciones cosas distintas. Y yo ahí voy a decir una cosa que me parece clave y que tiene que ver mucho más con un tema mucho más tal vez filosófico o estructural, que es el lenguaje. Okay. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que Colombia sigue siendo un país en el que las palabras significan cosas muy distintas en contextos muy distintos, ¿no? Entonces, si yo hablo de empresa, si yo nombro la palabra, bueno, me voy a ir antes. Si yo digo aprovechado en un contexto político, por ejemplo,
pero si lo digo en una misa, la palabra cobra un significado completamente distinto, Claro. ¿no? Si yo digo empresa en el Chocó, muy seguramente el significado para la gente va a ser muy distinto a que si la digo en Medellín, Claro. ¿sí? Y si digo la palabra educación en Ciudad Bolívar, va a ser muy diferente su significado a si la digo en Chapinero o en Usaquén, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que en últimas define mucho la comprensión que tengamos de manera articulada sobre ciertos temas y el apoyo que podamos dar entre las generaciones tiene mucho que ver con las circunstancias en las que la gente se encuentra. Y creo que ahí hay un trabajo muy grande por hacer también de construcción de ese tipo de trabajos. No es lo mismo hablar de proyectos de vida en jóvenes que han tenido un montón de oportunidades, digamos, educativas, económicas, tal, a quienes no las han tenido. Y creo que ahí hay un gran trabajo por hacer. Yo creo que ahí toca empezar a generar con bienes públicos en las ciudades, con mayor oferta educativa, infraestructura educativa en colegios, cercanía a bienes y servicios para todo tipo de jóvenes sobre esos accesos, para poder ahí sí hablar sobre temas que son comunes a todos, ¿no? Proyectos de vida, sí, para todo el mundo son interesantes, pero tenemos que lograr unos mínimos de acceso a ciertos bienes y servicios para que podamos entrar a esas conversaciones. Y ahí estamos trabajando en un proyecto con jóvenes de último grado de colegio, en lo que queremos es como empezar a ayudar a identificar un poquito más esas afinidades de vocaciones profesionales cuando uno está en el último grado de colegio. Que además son decisiones de vida muy difíciles para esa edad. Total, pues Es muy difícil. que te digan qué va a estudiar y hay de que escoja algo que de pronto no le guste después. Sí, castigado terriblemente. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que eso tenga un impacto mucho mayor? Que la decisión de vida de ese joven tal vez sea lo más acertada posible. Ok. Y en eso creo que la empresa privada puede ayudar muchísimo. Estamos pensando en un acercamiento donde haya unas prácticas laborales cortas, digamos, para jóvenes de último grado de colegio, en donde puedan afinar un poquito más ese conocimiento sobre el sector productivo, sobre profesiones, que tengan referentes de vida también, que eso es súper importante. O sea, es ayudarles a tender un puente. Sí, Que ahorita así es como si fuera un acantilado porque nadie le dice cómo se debe hacer. Tal cual, tal cual. Y tal vez en ese camino pues encuentran que lo que ellos pensaban de pronto que querían ser, pues tal vez Tal vez no era. no era. No sé, ahí hay como muchas cosas por explorar que pueden ser Pues interesantes. está súper interesante el proyecto. Yo creo que por eso fue que dije Jesús tiene que estar en estas conversaciones. Me queda muy dando vueltas y creo que me lo llevo como lección en esta charla, el tema del lenguaje. Creo que hay que ser muy cuidadosos y hay que ser bastante profundos en la discusión que se dé en torno a estos temas en el lenguaje. Jesús, pues muchas gracias. ¿No? Yo, A ti como por siempre invitarme. me he hecho unas alargadas en las conversaciones, pero es que es muy interesante el tema y creo que estamos muy alineados en buscar eso, en buscar es trabajar en esta población joven y en legar cosas, no rompiendo ese mito generacional que a veces también hace mucho daño y que yo creo que va a permitir muchos proyectos aquí en adelante. Pues Santiago, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que nos sigamos viendo en este gran camino. Vamos a ver cómo nos sale todo el proyecto. Muchas gracias.